El patrón Builder es un patrón creacional, es también llamado como constructor. Este patrón nos sirve cuando tenemos un constructor muy complejo, entonces nos ayuda a separar el proceso en pasos más claros y fáciles de entender. Así nos evitamos enredos y al final podemos obtener diferentes representaciones. La motivación de este patrón es que podemos imaginar que tenemos una casa, tenemos múltiples configuraciones como puertas, ventanas, jardín. Entonces este patrón Builder permite construir la casa paso a paso, paredes, puertas, techo y al final obtener el objeto terminado. Este patrón se utiliza cuando el objeto que se requiere construir es complejo, cuando se necesita crear diferentes representaciones del mismo objeto y cuando se busca aislar el código de construcción de la lógica de negocio. Acá tenemos la estructura. El director coordina la construcción del objeto paso a paso sin meterse en los detalles. La interfaz Builder define qué pasos hay que seguir para armar el producto y los builders concretos hacen esos pasos a su manera y crean diferentes tipos de productos. Continuando con el patrón de diseño Builder, tenemos a los participantes, los cuales incluyen al constructor, que define la interfaz abstracta con los pasos de construcción, un constructor concreto, que es el que implementa los pasos y construye una representación específica del producto, un producto, que es el objeto complejo que se está construyendo, el director, que es el que controla el orden de la ejecución de los pasos de construcción, y un cliente que crea el objeto Builder y lo asigna al director o lo usa directamente. Las colaboraciones son entre el cliente que configura el director con un builder concreto, el director que es el que ordena una secuencia de pasos de construcción, el builder concreto que es el que construye y ensambla las partes del producto y el producto final que se devuelve al cliente a través de un builder. Las consecuencias positivas es que permite crear objetos paso a paso y obtener diferentes representaciones con un mismo proceso, además de que aísla el código de construcción del cliente mejorando la modularidad. Como consecuencias negativas es que aumenta el número de clases, lo cual puede generar una sobreingeniería para objetos simples. Además de que introduce cierto grado de complejidad innecesaria para objetos que verdaderamente no son complejos. En la implementación debemos de usar una interfaz builder con métodos abstractos, crear múltiples builders concretos, incluir un director opcional y lenguajes modernos. En este código utilizamos un objeto complejo que es el carro, que es al mismo tiempo el producto, una interfaz builder que es la ID Car Builder, un builder concreto que es el Sport Car Builder, un director de orquesta de construcción y un cliente que son el program.main, los cuales piden la construcción y usan el resultado. Los usos más conocidos son en Java Swing, en Stream Builder, en .NET, en librerías de SQL y en constructores en Android. Algunos patrones relacionados son el Composite, el Prototype, el Abstract Factory y el Factory Method. Relacional, su objetivo principal es crear objetos de una forma distinta a la habitual. En lugar de usar un constructor, usamos un modelo ya existente al que llamamos prototipo y lo clonamos. Es ideal cuando la creación de un objeto es muy costosa, compleja, ya que clonar es mucho más sencillo y eficiente. La motivación del patrón prototype es la eficiencia. Piensen en una aplicación de diseño con figuras geométricas. Si ya tenemos un círculo con un color y tamaño específicos, el patrón prototype nos permite clonar esa figura y luego simplemente modificar sus propiedades, como la posición sin tener que construir un círculo nuevo desde cero. Así evitamos repetir procesos complejos y ganamos velocidad. Continuando con el patrón prototype, en términos de aplicabilidad y estructura, este patrón se vuelve muy valioso en ciertos escenarios. Por ejemplo, cuando la creación de un objeto es costosa, ya sea porque hay que crear datos de una base de datos o hacer cálculos pesados. Resulta mucho más eficiente crear un objeto ya existente y construirlo desde cero. Otro caso es cuando necesitamos múltiples instancias similares. En lugar de repetir la creación, podemos crear un prototipo y obtener rápidamente copias listas para usar. Además, nos da independencia de clases, porque permite crear objetos sin depender de clases concretas, logrando un código más flexible. También se utiliza el sistema con plantillas o formularios predefinidos, donde la clonación es la forma más sencilla de generar nuevos objetos. En el diagrama de clases, podemos ver que todo es parte del prototype que define el método clone. Los prototipos concretos implementan esa operación y el cliente es quien invoca la clonación. Ahora veamos quiénes son los participantes. En este caso tenemos tres. El primero es el prototipo que define la interfaz para clonarse. El segundo es el prototipo concreto que implementa realmente la clonación y vuelve una nueva instancia de sí mismo. Y el tercero es el cliente, que es el encargado de solicitar esa duplicación. En cuanto a las colaboraciones, tenemos el flujo muy claro. El cliente es quien pide el prototipo que se clone, el prototipo concreto crea y devuelve esa copia y el cliente la recibe y puede modificarla libremente sin afectar el original.
Podemos pensarlo también como una impresora 3D. El cliente manda imprimir, el prototipo es el molde y el resultado de una réplica lista para usarse. En conclusión, el patrón prototype nos da una forma eficiente y flexible de generar copias de objetos sin tener que recrearlos desde cero, ahorrando recursos, mantenimiento del código, y el código es mucho más independiente. El patrón tiene sus pros y sus contras. Como ventajas, simplifica la creación para el cliente, mejora el rendimiento, reduce el acoplamiento. Como desventajas, la implementación del método clone puede ser difícil, especialmente si tu objeto tiene referencias a otros, ya que la diferencia entre una copia superficial y una copia profunda puede causar errores inesperados en la implementación. Todo se centra en una interfaz con el método clone y es decidir si la copia que harás será superficial o profunda. La aplicabilidad del código o del diseño o el patrón de diseño prototype se utiliza más que todo pues cuando hay varios escenarios específicos, como cuando la creación de objetos es bastante pues costosa, ¿cierto? Que tiene muchos campos y es necesario pronto como reutilizar para darle pronto pues independencia de clases, que requiere pues como tal una independencia de clases bastante concretas, ¿sí? Cuando de pronto hay varias instancias similares o clases similares y cuando pues se necesita un tema de plantillas o para formularios o de pronto pues como para objetos determinados. Hablando un poco pues sobre el ejemplo, tenemos pues el ejemplo Kotlin, donde pues básicamente instanciamos una clase círculo, creamos el método clone, donde básicamente pues aquí es donde se define que la clase se puede básicamente clonar o se puede o se está utilizando pues como tal el diseño, ¿sí? Y abajo pues básicamente se instancia y se clona, se crea pues como tal otro. Ya la clase círculo 2 o pues, el objeto círculo 2 ya está listo pues como para darle pues como los atributos, si es necesario pronto cambiarlo en este caso, ya sea pronto un círculo azul o etcétera. Adicional, pues los usos conocidos y los patrones relacionados de prototype. Usos conocidos es como básicamente, bueno, Microsoft Word o Google Docs, donde pues puede crear pues varios documentos a partir de plantillas, editores gráficos para de pronto pues duplicar objetos y también de pronto pues en videojuegos para replicar NPCs. Los patrones relacionados pues, son básicamente Factory Med, perdón, que encapsula la creación y pues prototipo lo clona, donde pues utilizaría pues como tal los dos. Abstract Factory, donde pues utiliza pues como los prototipos como base y pues de pronto como contrario es el Singleton, que pues limita la creación del objeto, en cambio Prototype pues, lo mejora. Muchas gracias.